Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, muy interesante, todo lo que nos va enseñando, todo lo que nos va regalando este hermoso libro. Nosotros hablamos aquí sobre los reproches primero de Elí a sus hijos, pero decíamos que estos reproches de Elí simplemente quedan en el famoso en el la. No tomamos medidas correctivas. Y vemos que hay un anuncio. Hemos comenzado, ya le ¿verdad? Va desde el versículo 27 hasta el 36. En estos 11 versículos, un hombre de Dios se presentó a Elí y le dijo, así habla el Señor: yo me rebelé a la familia de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, bajo el poder de la casa de Faraón. Elegí a tu padre entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y subiera a mi altar, para que hiciera arder el incienso y llevara el efod en mi presencia. Y asigné a la familia de tu padre todas las ofrendas que hacen quemar los israelitas. ¿Por qué entonces pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que yo prescribí para mi morada? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Bueno, y ahí va a continuar entonces. Por eso, ahí ya viene entonces la consecuencia. Vamos a mirar esta primera parte. Ya habíamos dicho, un hombre de Dios se presentó a Elí. Esto luego ya nos hace entender, ¿verdad?, cómo está escrito el libro sagrado. Un hombre, es decir, es Dios mismo que está enviando. Hombre, y bueno, es entonces el accionar de Dios. Es Dios el que inspira. Aquí viene a ser el profeta. Recuerden que lo que dirá un profeta después siempre se cumplirá. Sobre todo en los libros históricos, Ñandeu Miaya y Yuhu, pero así a rajatabla, lo que dice, y en los libros proféticos, históricos y proféticos. Porque los libros históricos también en nuestra colección nosotros le llamamos libros proféticos, pero profetas anteriores, decimos, profetas anteriores. Y luego están los profetas que tenemos los escritos. También están los profetas no escritores y los profetas escritores. Se dan cuenta que esto es importante, ¿verdad?, en cuanto a la estructuración y en cuanto a los nombres que se le van dando a los profetas de acuerdo a una estructura. Entonces, por eso aparece aquí un hombre de Dios. Es el que viene y que anuncia, se presenta ante Elí y le dice,
Dios entonces es el que está llegando y Dios es el que ahora le dará esta información a Elí. Las promesas que hizo antes a Aarón y Finés, ahora las va a revocar. Y ahí decía desde el versículo 30, por eso el Señor, el Dios de Israel, pronuncia este oráculo. Yo había dicho que tu familia caminaría siempre en mi presencia. Pero ahora, adversativo, el famoso el pero, el ve. Pero ahora, oráculo del Señor. Ya llamamos que está más en los otros cursos bíblicos. El oráculo quiere decir la palabra de Dios. Es la certeza. La shea ea oikota gatuete. Oráculo del Señor. Palabra del Señor. Upeoye es agüella, upeya oikota. Yaikuagena upeango dice la oráculo del Señor. Peshea eva ekwe, upeya oikota. Tena upeya tejina peñande, ya eva goan. Oráculo del Señor. Lejos de mí todo esto, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian son humillados. Los que me desprecian son humillados. Y entonces por eso le presenta, ¿verdad? Y le dice las promesas que hizo antes a Aarón y Finés, totalmente revocado, oráculo del Señor, lejos de mí, porque yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian son humillados. Llegan los días en que amputaré tu brazo y el de la familia de tu padre, de manera que no habrá más ancianos en tu casa. Bueno, aquí ya viene el castigo, ya es europea. Este es otro elemento también importante que podemos entender y que podemos ver, porque siempre se escribe bajo esa teología que nosotros le llamamos del Antiguo Testamento en general, que es la teología de la retribución. El famoso hemos pecado, por eso Dios nos castiga, hay que arrepentirse para que Dios nos vuelva a restaurar, a restituir lo perdido. Elí entonces no ha caminado en la presencia de Yahvé, no ha cumplido lo pactado, o por lo menos la casa de Elí. Elí de cierta manera parece que está muy flojito. Estos son elementos que aparecen también en otros lugares. Ustedes saben que uno de los temas teológicos también con el libro de los reyes, sobre todo con respecto a David, también es más o menos lo que encontramos aquí con Elí. Ya ellos venían en flojera, ya ellos ¿verdad? ¿En qué sentido? Y flojo, ando ya, poina, no toma las medidas correctivas. Hay que tomar las medidas correctivas. Ciertamente que le va a doler, ciertamente que al comienzo y le gustó, pero ella tomara mi medida, esas medidas correctivas. Porque Elí dice, no ha caminado en la presencia de Yahvé, no ha cumplido con lo pactado. Luego será denegada en lo venidero la continuación en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. Nos hace pensar, y si nosotros queremos ayornar, es decir, actualizarlos, nosotros podemos poner, como se hace en cualquier lugar, en un trabajo, etc. De ahora contrataba de irme a un ponado, ya ponado, pero pereza en la o el rendimiento entonces ya posee y bueno, te agradezco el servicio, pero no cumplían ya pues ya lo pactado. Con años bueno, a pensar en otra cosa. Pero viste, se toman las medidas correctivas. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. La película El grito silencioso, Roe contra Wade, denuncia el fallo de la Corte Suprema en 1973. Asegura que se basó en datos falsificados, manipulaciones mediáticas e intereses económicos. El caso de Roe versus Wade en Estados Unidos es un caso del que todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe realmente cómo se decidió, cómo llegó a tribunales y cuáles fueron las complejidades. Alguien tenía que contarlo. Siento que probablemente nadie quiso hacerlo, porque nadie se dio cuenta de lo interesante que es hasta que alguien investigó. Era un caso conocido, pero la historia de lo que realmente pasó no. Y hasta que no profundizas en el asunto, no te das cuenta de lo fascinante que es.
La película narra la conversión de Bernard Nettenson, uno de los médicos abortistas más reconocidos en su época. Fue quien impulsó el movimiento abortista en Estados Unidos para que se aprobara la ley del Roe versus Wade en 1973, la cual fue revocada el 24 de junio de 2022. El tema del aborto es muy controvertido. Creo que va más allá de las complejidades de este caso. Además, la historia que contamos es la de un viaje emocional de un hombre en busca de la verdad. Creo que eso es lo que resonará en algunos de los espectadores, en lugar de verlo desde la perspectiva legal. Su camino es un verdadero viaje emocional, más que uno político legal. Además de dirigir la película, Nick Loeb tuvo la oportunidad de darle vida al personaje de Bernard Nettenson, con quien comparte un pasado similar. Creo que teníamos muchas similitudes. Yo pasé por un viaje similar al que hizo él. Pude reflexionar sobre eso mientras interpretaba al personaje, lo cual fue extremadamente emocionante, pero seguía siendo un desafío. Bernard es un personaje multidimensional, con altibajos. Es divertido, pero también pasó por la tragedia y el drama, así que interpretarlo fue muy difícil. Basada en hechos reales, el grito silencioso Roe contra Wade pretende arrojar luz en uno de los casos que marcó el debate del aborto en Estados Unidos. El cardenal Rubén Salazar, arzobispo emérito de Bogotá, cumple 80 años, por lo que pierde el derecho a votar en el cónclave. Con su salida, Colombia se queda sin cardenales electores. Nombrado obispo por Juan Pablo II y cardenal por Benedicto XVI, fue uno de los electores del cónclave de 2013, del que salió Papa Francisco. Y alcanzar las 2/3 partes de los votos no es fácil. Pero inmediatamente el consenso se fue ampliando, de tal manera que al final fue ya casi apoteósica la votación. Los cardenales electores se quedan en 130. El último en cumplir 80 años fue el de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez. A esta lista se suman 8 cardenales más que perderán el derecho a voto en este 2022. El Papa Francisco se ha reunido con miembros de la consultoría internacional Deloitte Global. Durante la audiencia les pidió que trabajen con responsabilidad porque el mundo ha sufrido mucho en los últimos años con la crisis de 2007, la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania. Per responsabilità culturale intendo 2 cose: assicurare un'adeguata qualità professionale e inoltre una qualità antropologica ed etica che vi permetta di suggerire risposte coerenti con la visione evangelica dell'economia e della società. In altre parole, con la dottrina sociale cattolica. Francisco ha recibido en el mismo día a la delegación de religiosos premostratenses por el 9º centenario de su fundación. El Papa también habló de economía con ellos. Les dijo que deben tener cuidado a la hora de administrar el dinero. Que non si può servire a 2 signori, no? O tu servi a Dio. Io mi aspettavo che dicesse o al diavolo, non dice al diavolo, a Dio o ai soldi. La idolatría dei soldi. El tema económico ha sido el eje central de las 2 audiencias que ha tenido el Papa. Todo ello antes del viaje que realizará este fin de semana a Asís, donde tendrá lugar la economía de Francisco. ¿Quién como Dios? Nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos
y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el libro de Samuel, el primer libro de Samuel que nos invita a mirar, a entender, sobre todo en estos capítulos, el anuncio profético contra la descendencia de Elí. Upeala ya esai. Baisha iguri ñande pe ñande yara me en baite bm, baisha ñande yara penene noiguri, baisha ñande yara, incluso o promete bm etamba de muchos privilegios. Pero ya que penda Peyapoy, eso escuchamos desde el versículo 12, capítulo 2, versículo 12 en adelante, que los hijos, ¿verdad?, de Elí ya no cumplen. Incluso tienen muchos abusos, abusos de poder, abusos de autoridad. Pero lo malo, sino que después no se toman las medidas correctivas para poder encaminar de nuevo y encaminar de una manera positiva. Por lo tanto, no ha cumplido Elí lo pactado. Luego será denegada en lo venidero la continuación en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. Pese ñande diga tumo, ahí la ña continúa. Pese ñande diga tumo, ahí lleva porque ñande go ya puede ir parto uri ñande yara. Llegó ayer Ureguri BM Jame, EBM Jame, en Baite BM la privilegio fuera, Jame en Baite BM la PNP Cote lleva, para que se encarguen, para que hagan bien. Na picote técnico, maraico la pilla poco, amba eco, na picote técnico, siempre eco pánico. Y el pueblo que se encarga de ustedes, la gente que está entonces siempre pendiente, preocupada por ustedes, ustedes están especialmente para eso. Ahí para en vez que ayudar, aprovecha. Miren que esta idea teológica es demasiado importante, queridos hermanos. Si nosotros mirásemos hoy, se dan cuenta tantas sectas, tantos protestantes, ¿verdad? Tantos de estos movimientos que van apareciendo. En el fondo, solamente el provecho propio. El provecho propio. Haupea nañañen botavían, haya de poner, anabe maoje y pone tireiñande. Quiere decir que, queridos hermanos, si nosotros, primero, si no nos damos cuenta, evidentemente que no vamos luego a poder tomar medidas correctivas. Pero ave, hoy otro elemento es que Elí se da cuenta, pero tampoco toma las medidas correctivas. Y entonces eso es lo que a nosotros nos pasa, ¿verdad? Y entonces vienen las divisiones y vienen guaulas interpretaciones teológicas, vienen guaulas interpretaciones, lo que Dios me dijo, lo que Dios me inspiró, hacia esta PM, no, aquí no hay nada de especial que Dios te va a decir. Hey, ¿saben qué? La Biblia ya te cuenta todo y ya te dice verdaderamente lo que Dios quiso comunicar. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es lo que Dios quiso comunicar y lo que ya ha comunicado. Yandego ya recopama a ver por escrito. Yandego ko angala ya yapo anamba ya y cualca al pueblo. Esto es lo que Dios está pidiendo.
Da entonces la ya le añe bueno añe ha alala para qué virore guau porque ñande yara esto es lo que Dios ahora me ha dicho, esto es lo que Dios me ha inspirado. Vea, da ahí la Biblia. Vea, me acá, vean ahí la Biblia, vean acá, vean de, eres ya pipareía, eres cualquier cosa, la de ne convenía. Entonces, atención, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos que estar muy atentos, por lo menos si vamos a hacer un estudio bíblico serio, ¿verdad? Ahora, si queremos seguir así, decir cualquier cosa, y bueno, pero vean ahí la Biblia, llegó a algo, vea. Ya está, oye, anique, ñanden botado y vete, y la gente, anique, ya, para que la gente nos siga engañando. Porque eso es justamente lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces le está diciendo aquí directamente Dios, aquí está. Tengo la seca, oye esa guama, el lío esa guama, mira mi hijo, esto que ustedes están haciendo a Endupervi, el pueblo, todo el mundo se da cuenta, lo que ustedes hacen, apenas y por ahí, porque ustedes de yarando yerure y guiñandé. Y todos estos versículos, imagínense los versículos que van desde prácticamente, desde el versículo 27, ¿verdad? Del versículo 27 hasta el 29. Desde el 30 ya viene una determinación. Por eso, por eso. Y luego, cuando termina eso, el por eso, yo había dicho a su familia que caminaría siempre en mi presencia, porque yo había prometido eso, pero como no hicieron, se desviaron del camino, entonces viene la sentencia de parte de Dios. Ahora, y te dice lo oráculo del Señor, o subraya de el autor sagrado porque le está queriendo dar el énfasis necesario. Oráculo del Señor significa entonces, upeoyea, es palabra verdaderamente, deseo del Señor, voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Porque el espíritu precisa fortalecerse, cerramos septiembre con un gran encuentro de sanación interior. Este viernes 30 de septiembre, 19 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, Villamorra. Aporte Canal Ñande Yarañé, 20.000 guaraníes.
Encuentro de Sanación Interior este viernes 30 de septiembre, 19 horas. Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. Comenzamos nuevamente este día aquí junto a las murallas de Jerusalén. Recordemos que Jesús recorrió todos estos territorios caminando. Bueno, cuando entró en Jerusalén entró en un burrito, pero la mayoría de veces era caminando y son distancias largas. Para que se hagan una idea, de Nazaret a Jerusalén son 150 kilómetros. De Nazaret a Ain Karim, el lugar en donde visitó a su prima Isabel, la Virgen María, son 150 kilómetros. Y de Belén a Egipto, es decir, la ruta de huida de la Sagrada Familia, son 690 kilómetros. Vamos ahorita a entrar en la Ciudad Santa. Vamos a iniciar aquí el Vía Crucis. Esta es la Torre Antonia, el lugar donde vivía el pretor. Este es el pretorio. Aquí fue condenado Jesús a muerte. Y de aquí iniciamos nuestro recorrido al Vía Crucis. Vía Crucis, que significa camino de la cruz. Vamos a entrar aquí al sitio en donde está el Santo Sepulcro, en donde fue sepultado el cuerpo del Señor. Ahí también cerca vamos a encontrar el sitio donde fue crucificado Jesús, es la parte más alta del Monte Calvario. Nos encontramos en el sitio exacto en donde Jesús, después de ser descolgado de la cruz, fue colocado en el sepulcro. Aquí estamos en la iglesia del Santo Sepulcro. Vemos esta cúpula inmensa como si fuera un sol enorme. Y abajo de esa cúpula tenemos la piedra del sepulcro en donde fue colocado Jesús. Recordemos que los sepulcros eran elaborados totalmente en piedra. Vamos a ingresar a este sepulcro, solo que ahí es bastante estricto en la cuestión de fotos y videos. Aquí, esta iglesia del Santo Sepulcro está administrada por 3 ritos. El rito católico, el rito ortodoxo y el rito armenio. Aquí en el sitio donde se encuentra el sepulcro de nuestro Señor era un jardín y ahí había una tumba donde depositaron el cuerpo de Jesús. Pero luego recordemos que hubo muchas persecuciones y en tiempos del emperador Adriano, si no me equivoco en el año 133-35 aproximadamente, él en el sitio de esta tumba construyó un templo pagano. Posteriormente, en la era bizantina, fue destruido ese templo y construido otro templo.
Y luego en la época de las cruzadas, ya siglo XII, fue destruido este segundo templo y construido este tercero. Este templo que vemos aquí, estas construcciones, vienen del siglo XII, de la época de las cruzadas, es decir, el momento en donde se rescatan los lugares sagrados. La gran mayoría de edificios, aquí en Tierra Santa al menos, son de la época de las cruzadas, es decir, ese momento en donde se rescatan los lugares sagrados para peregrinar hacia ellos. Hemos descendido aquí a este lugar. Este lugar es conocido como la Gruta de Santa Elena, o más exactamente, el sitio en donde fueron encontradas las 3 cruces. Santa Elena en el siglo IV quiere identificar esos lugares santos, en donde Jesús murió, donde Jesús fue colocado. Y aquí en esta gruta, en este sitio, fue donde encontró las 3 cruces. Santa Elena, recuerden, la mamá de Constantino. Otro detalle importante que creo que hay que mencionar es que el símbolo que identificaba a los cristianos en los primeros siglos no era la cruz, era el pez, por el nombre griego ictus. Pero cuando Santa Elena identifica este lugar de las 3 cruces, a partir de ahí ya la cruz se comienza a tomar como el símbolo oficial de los cristianos. Hemos subido aquí, en donde estaría la roca en el Gólgota, en donde fue colocada la cruz de Jesús, es decir, en donde fue crucificado. Y aquí esta pequeña cueva, y se puede meter la mano y tocar la roca en donde fue colocada la cruz, donde estaba Jesús crucificado. Ese sería el sitio más alto del Gólgota. Y esta sería la piedra en donde embalsamaron el cuerpo de Jesús. Se colocaba el cuerpo y aquí se le echaba los distintos aromas, los distintos perfumes. La mirra, de hecho, es uno de esos que sirve para embalsamar el cuerpo de Jesús. Bien, para que nos ubiquemos un poco, estamos en el Monte del Calvario o el Gólgota. Esta sería la parte más alta, ahí donde hemos visto, en donde estaba la cruz del Señor, donde fue crucificado. Luego que fue bajado de la cruz, fue aquí en este sitio. Esta piedra no es la original, sin embargo, pues es similar y le echan mirra. Aquí prepararon el cuerpo de Jesús para luego ser sepultado. Y posteriormente, aquí pues era el jardín de José de Arimatea y aquí colocaron el cuerpo de Jesús. Es el sepulcro. Nos encontramos aquí en el monte Getsemaní o el monte de los olivos. Y este fue el lugar en donde Jesús sufrió, es el lugar de la agonía. Estos olivos en efecto fueron testigos de esas gotas de sangre que nos narra el Evangelio que Jesús sudó aquí en este lugar cuando hacía oración antes de ser aprehendido. Es aquí donde Jesús le dice a su Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos explica el guía que hay alrededor de 6 olivos, que son desde tiempos de Jesús. Es decir, hay árboles aquí que tienen 2000 años. Monte de los Olivos.
con este monte también en donde Judas entrega a Jesús a los soldados. Cuando es entregado es cuando Jesús le reclama: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es un lugar de dolor, es un lugar de oración. El monte de los olivos o huerto del Getsemaní. Para que nos ubiquemos, tenemos aquí el monte del Getsemaní, huerto de los olivos. Y aquí tenemos la capilla de la agonía del Señor. Estamos enfrente de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Capilla de la agonía del Señor. Aquí en el Monte de los Olivos encontramos esta capillita. Que es llamada la capillita de la Ascensión del Señor. Se supone en este sitio fue donde Jesús ascendió al cielo. Todo esto pues al interior de unas ruinas de una antigua iglesia. Y aquí vamos a entrar al sitio en donde Jesús le enseña a rezar a sus discípulos, el Padre Nuestro. Rosario 6 por 5. Aquí sería el sitio donde Jesús enseña al Padre Nuestro a sus discípulos. Vamos a encontrarlo en distintos idiomas. Estamos bajando de la colina del Monte de los Olivos. Nos encontramos el sitio Dominus Flevit, es decir, donde el Señor lloró. Fue desde este sitio donde el Señor Jesús observa la ciudad de Jerusalén, que está allá enfrente, y llora. Llora porque no se convierten, llora porque matan a los profetas, llora porque ve que no han recibido su mensaje. Dominus Flevit. Bajando del Monte de los Olivos y teniendo a la ciudad de Jerusalén enfrente, tenemos este cementerio judío. Y un detalle interesante es que se fijan esas piedras que están encima de las bóvedas. Lo que para nosotros es flores, para ellos es piedras. Cuando alguien viene a visitar a un familiar, un amigo difunto, no le trae flores, le trae piedras y las colocan en las tumbas. Queridos amigos, aquí vamos a concluir este día, nuestro recorrido. Hemos caminado mucho, hemos recorrido muchos hermosos lugares y aquí concluye también nuestra peregrinación en Tierra Santa. Recordemos que se le llama Tierra Santa porque fue el lugar que pisó Jesús. Y estamos concluyendo precisamente en un lugar muy hermoso. Según la tradición, esta iglesia está construida en el lugar donde vivían San Joaquín y Santa Ana. Esto pues según los evangelios apócrifos. ¿Quiénes son ellos? Son los papás de la Virgen María. Y nos decía el guía que curiosamente este sitio coincide con aquel milagro que se narra en los evangelios. El milagro de aquel paralítico que es curado junto a la piscina de Betesda. Este paralítico que no podía acercarse a la piscina,
Jesús, que lo ve y le dice: ánimo, toma tu camino, ya estás curado. Aquí en este sitio vamos a concluir entonces nuestro recorrido en Tierra Santa. Y como ya les he dicho anteriormente, si la tierra que pisó Jesús se le llama Tierra Santa, con más razón el vientre que llevó a Jesús lo conocemos como un vientre inmaculado. Esa es la Inmaculada, la Virgen María, la sin mancha, sin pecado. De aquí vamos a volar a Medjugorje. Ahí nos esperan grandiosas experiencias. Hasta luego. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2 y aquí veíamos todas las concesiones que Dios le había dado al grupo, a la familia de los levitas, pero lastimosamente que aquí hubo una mala, ya entre comillas, una mala administración, ¿verdad? Una mala administración de las gracias de Dios. Muchos privilegios entonces el Señor les ha dado a ustedes y sin embargo, mira lo que ustedes están haciendo. A todos estos beneficios ustedes han correspondido con ingratitud. Y le está echando en cara, ¿verdad? De ahí que ha llegado el día del Señor. Es por eso que va a resonar esa sentencia de Yahvé contra la casa de Eli, que son consecuencias, ¿verdad? O sea, todo es consecuencial. Ya dijimos también, explicamos, de Yara o Uta lleva 1 a 1, hoy te van a ganar rayos. No. Esto, queridos hermanos, ya es simplemente consecuencia de nuestro accionar. Si nosotros mismos, ¿verdad?, estamos haciendo mal las cosas, esas consecuencias después caen sobre nosotros. Es Dios quien habla ahora, por eso decíamos que está la palabrita oráculo del Señor. Cuando te dice la palabra oráculo del Señor, eso también tenemos que aprender, porque muchas veces aparecen estas frases y esta palabrita, tanto con los profetas como también aquí en los libros históricos, que nos dice oráculo del Señor. Peñan de Yara ia ubejeiteina. Peñan de Yara lleva omombe uañade ubejeiteina. Ese es el famoso oráculo del Señor. Las promesas que hizo antes a Aarón y Finés, ahora entonces las revoca. Se con anda y cuase. Se con amba y con a ajellante madelado. Elí no ha caminado en la presencia de Yahvé. Esa es la sentencia. Ese es el Teshacuayeva. Ñande Yara Besá, Ñande Yara Omañá, Ñande Yara Ojano, Hinaguripero, y Bajabe Elí, Derecha, pues Beayerurea Bebé. De ella, pues. Mira que yo elegí a tus padres, ¿verdad?, para que fuera mi sacerdote, subiera a mi altar, que hiciera del incienso, llevara el efod en mi presencia, todo esto. A la familia de tu padre. Tengo la vez que usted amba, eres violando a poner las cosas. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Nosotros estamos mirando, tal vez, y muchos estamos pensando solo desde un sentido religioso, ¿verdad? Tal vez muchos están pensando, a ver cómo es mi sentido religioso con Dios, mi sentido, no sé, de oración, mi sentido. Bueno, nosotros pueden seguir a nivel de los rosarios, a la misa jave, algo esto. Todo en el sentido religioso puede ser que nosotros estemos pensando cuando estamos leyendo esto. Sin embargo, la Biblia nos está hablando a la vida. Entonces, esto tenés que meter también en el ámbito, por ejemplo, de la economía de una nación, de la economía de tu familia. Y donde ya me entiende que tu familia de la recomona, la administración, la yapola y bonamía, etc. Entonces, de mañana, ¿cómo administramos nuestro país? ¿Cómo nosotros estamos utilizando de los bienes, de los recursos de una nación, de la gente? Entonces, el libro de Samuel es bastante duro en este sentido. Habíamos dicho al comienzo ya sobre esto, porque nos habla muy, muy claramente de nuestro actuar, algo que Dios nos da, que está en nuestras manos y que después somos nosotros quienes vamos a llevarlo adelante.
Y bueno, aquí entonces dice que Elí no ha caminado en la presencia de Yahvé, no ha cumplido lo pactado y luego será denegada en lo venidero la continuación en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. Pendere yapoa cuejinago, peshe ame eva cuende hinago, upea, dica tuve y mañande, la pecha llevaña continua. Diga tú, porque en derecha poponai. A medias de yapoina, a vega tuña de ella es a medias. ¿Por qué? Tampoco estamos diciendo que Elí no le llama la atención, ¿verdad? A sus hijos. No, no llueva. Ahí llueva. Va y con la gendúa, oye, en ingoche, pea, que amor. Pero Elí se queda en eso nomás también. Se queda en el famoso oye, endaye. Y sin embargo, no es eso lo que nosotros queremos, ¿verdad? No es eso lo que nosotros estamos esperando. Dios aquí le está pidiendo que se tomen las medidas correctivas. Y por lo tanto, aquí ya le dice, tu sacerdocio, el ejercicio de tus funciones sacerdotales, desde ahora esas funciones son denegadas. Conservará Dios la vida de alguno que otro descendiente de Elí, a fin de que, viviendo, padezcan y devore la envidia su corazón al ver que la dignidad sacerdotal ha pasado a otras manos. Queridos amigos, esto es importante que tengamos en cuenta. Entonces, quiere decir, y es para reflexionar, quiere decir que ñandenda ya pone nos ina peñan de yara o yerurea ñande. Ñande yara anda eku o pues está huevena. O me eñan de la oportunidad. O me eñan de. O por anduñan de. Reyapo vaina. De reyapo y vaina. Y bueno, de reyapo y doy coy. Entonces va ella bota con ella. Va ella ñande con amba eña mongueta. Lleva. Va ella tú lleva ñande la ñañe punuña mongu ego. Y eso es importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta. Y eso es lo que tenemos que procurar verdaderamente que se realice. Conservará por eso Dios la vida de alguno que otro descendiente de Elí, a fin de que viviendo de cierta manera, dice, de cierta manera, nosotros nos demos cuenta. Aquí dice la palabra padezcan y devore la envidia de su corazón al ver que la dignidad sacerdotal pasa a otras manos. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yara ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yara ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ñande yara ñe Antiguo Testamento. ¿Quién como Dios?
nadie, solo Dios. Jornada de sanación. Domingo 2 de octubre, desde las 9:30 horas, en el Polideportivo Nuestra Señora del Carmen, en Teodoro S. Mongelós y 33 Orientales. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro y hoy leemos desde el libro de Job. Lleva a través de este libro tan interesante, el libro de Job. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 12 y luego del 14 al 16. Job respondió a sus amigos: ¿cómo un mortal podría tener razón contra Dios? Si alguien quisiera disputar con él, no podría responderle ni una vez entre 1000. Su corazón es sabio, su fuerza invencible. ¿Quién le hizo frente y se puso a salvo? Él arranca las montañas sin que ellas lo sepan y las da vueltas con su furor. Él remueve la tierra de su sitio y se estremecen sus columnas. Él manda al sol que deje de brillar y pone un sello sobre las estrellas. Él solo extiende los cielos y camina sobre las crestas del mar. Y así continúa. Aquí, queridos amigos, estamos ante una respuesta tan interesante en este capítulo de Job con respecto a sus amigos. Oye, en Bajicuay, porque los amigos le dicen, ¿sabes qué es lo que pasa, Job? Dere ye portaba ahí, dere ya pola y bahía venían de yarare non debe, haupearelas o anaga ani rayo. Por eso es que estás sufriendo, por eso es que tenés este mal. Esto es lo que se llama la teología de la retribución, alleva. Pero Job, sin embargo, le dice, Checo, nayapoya la ibaya. Nunca nayapoya la ibaya. Checo siempre añepiamba y te alleva. Y después de escuchar todo, porque le están otacregues, ellos no, de ya ponte bien entender y cuánto va la ibaya la yapo, pero yapo manda porque dica tú y la piseite bebé, hoy con eres la ibaya. Y entonces después él comienza a reflexionar y dice, pero en realidad, ante Dios, ¿qué nosotros podemos decir y qué nosotros podemos hacer? Es una reflexión bien teológica, profunda, filosófica sobre el sentido de nuestra propia vida en relación a Dios. ¿Quién soy yo frente a Dios en síntesis? ¿O por qué nosotros estamos sufriendo? ¿O por qué nosotros tenemos todas estas situaciones tan difíciles en nuestra vida? La respuesta, ciertamente, así como Job nos está diciendo, por una parte, es que Dios es verdaderamente el dueño de la existencia, el dueño de la vida. Y nuestro sufrimiento, en todo caso, es fruto más bien de nuestra propia limitación. Somos humanos, somos humus, somos Adán, somos Adama. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y esta es la consecuencia, entonces, de nuestra propia creaturalidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. El primer libro de Samuel nos invita, nos enseña, nos dice cómo tenemos que vivir, nos enseña, nos dice cómo nosotros tenemos que actuar. Sobre todo viviendo no solamente el famoso Texacuá, que es el primer elemento para todo cambio. Upea Ñandeya Yeyacuano y Catuma Ñandeya upeando y ponaira ako anga yañe benuta ñe pia da pitamo ahí la cora ayente amaña guapu ubebejina amaña que pase la vida. Hay una expresión tan linda que utiliza el Papa Francisco. Cuando vino también al Paraguay, él dijo balconear. Esta mañana debe te verla o balconeante. Qué interesante. Ciertamente que esa expresión es una expresión bien curepía, una expresión bien argentina, ¿verdad? Acá ahora con mi edificio muy interesante, sobre todo ahí por el centro de Buenos Aires, estaban los balcones. Y entonces uno sale al balcón a mirar la calle, a mirar un poco hacia afuera, balconear. Es interesante, ¿verdad?
Upeaco dice, desde el balcón estás mirando, pero no entras en el accionar del movimiento, ¿verdad?, de la ciudad, sino que Momburí entre mañana. Es una expresión que nos está diciendo aquí, es lo que al final de cuentas le está echando en cara, ¿verdad?, a Elí. El autor sagrado insiste, reflexiona y dice que nosotros no podemos balconear. Diga, tú ñande la yapita la cora, ay, ñande ya con la ñande expresión. Ñande la ñande expresión y pona ahí, allí cuaya, lleva la ñande obesa ñande monguetano, y cuaya pona 20 más. Ani la repita la cora, ay, ente la mañana. Eso es espectacular. Si uno entiende, ¿verdad? Es decir, uno no puede quedarse desde lejos simplemente mirando que la vida siga fluyendo y que la vida siga pasando, sino que nosotros tenemos que entrar dentro de esa corriente. Nosotros tenemos que entrar y remar dentro de esa corriente para que podamos cambiar y mejorar, porque el que mira desde afuera simplemente no va a poder cambiar nada. Hoy co bebe o mañana oye jalero, pero las jalero vende da ya ahí move. Aquí hay que arremangarse, decimos. Es otra expresión linda. Arremangarse quiere decir ponerse a trabajar, ponerse a disposición de la comunidad para que pueda existir un cambio, donde nosotros damos ese granito de arena. Y entonces aquí está la envidia también. ¿Por qué? Y porque uno mira y dice, nosotros no hemos hecho nada, nosotros estuvimos balconeando, y por supuesto, nosotros vemos que esta dignidad sacerdotal, porque Dios tiene su historia, ¿verdad? La historia de la salvación. Pero cuando no hay respuesta, entonces es como que va pasando, ¿verdad? Es como que va pasando hasta detenerse en ese lugar preciso y exacto. Entonces, en este sentido, el sacerdocio pasará a otras manos. Gran parte de los descendientes de Elí morirán por la espada, refiriéndose acaso a la matanza de los 85 sacerdotes de la familia de Itamar, decretada por Saúl. Entonces, puede ser, ¿verdad? Veamos un poco en este mismo libro, en el capítulo más adelante, ya estudiaste en capítulo 22, se nos presenta, ¿verdad?, Saúl que hace matar. Versículos 18 y 19. Dice, entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y mátalos tú. Doeg se volvió y acometió contra los sacerdotes. Así mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y por eso dice 85 sacerdotes de la familia de Itamar, decretada por Saúl. Entonces, viste, lo que dijo anteriormente, ninguno de ustedes, es decir, todos estos sacerdotes morirán. Y los descendientes de Elí morirán por la espada. Los descendientes de Elí. ¿Se dan cuenta? Nosotros en el capítulo 22 estamos encontrando esto que se realiza. Pero en el capítulo 2 nosotros estamos escuchando lo que Dios le está diciendo. Porque penda pella pobonay. Entonces no puede seguir entonces el sacerdocio en manos de gente irresponsable. Diga, tú y goñandela ya la pende pobre. Entonces vamos a tener que pasar en manos de otras personas. Esto me hace acordar una frase muy interesante de San Juan Bosco, en Dura, San Juan Bosco. Le conocen ciertamente ustedes a San Juan Bosco, ¿verdad? Pero él, hablando de la congregación salesiana, justamente él decía a sus salesianos en ese momento, oye, pon una moina, pero él ya decía y miraba hacia adelante. El día en que nosotros verdaderamente no cumplamos, dice, con nuestra misión esa que Dios nos ha encomendado, olvídense. La congregación entonces ha cumplido ya con su función. O Pantemana ya ha cumplido con su misión. El día en que nosotros no hagamos más
lo que Dios nos pida. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre y procuremos cumplir eso que el Señor nos ha encomendado. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.